Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas transformando por medio de tu palabra, Señor. Que tú nos sigas dando entendimiento y conocimiento profundo de ti y de tu Hijo, Padre del cielo, porque sabemos que esa es la vida eterna. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y ponemos esta predicación en tus manos. Que seas tú hablándonos al corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se llama Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Dice así: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esto de dar, de lo que vamos a hablar hoy, al final, no vamos a hablar sobre las ofrendas a la iglesia, vamos a hablar sobre las ofrendas a los hermanos en Cristo, o incluso ofrendas a otras personas. Es ese dar de uno indiscriminadamente. No exactamente vamos a hablar de las ofrendas, ¿ok? Ahora, este pasaje, esto que acabamos de leer, eso lo escribe Pablo a los de Corinto, porque se estaba pasando por una situación bastante crítica. La iglesia en Jerusalén, todos los creyentes en Jerusalén estaban pasando por una situación supremamente difícil y no tenían mucho con qué comprar alimentos. Estaban en una situación bien difícil, crítica. Entonces las iglesias de Asia Menor y de toda esa zona estaban recogiendo ofrendas pues para enviar a Jerusalén. Entonces, estas son las palabras de Pablo a la iglesia de Macedonia. Al hablar de la iglesia de Macedonia, incluía ahí varias iglesias, la de Filipos, de Tesalónica, creo, y la de Berea, también, varias iglesias. Entonces escribe estos versículos ahí en el capítulo 8 del mismo Segunda de Corintios. Y dice lo siguiente, y quiero que le pongan atención de lo que les dice Pablo y lo que uno puede deducir de lo que la iglesia de Macedonia decía, ¿sí? Fácilmente, si se piden ofrendas para una iglesia allá de Jerusalén o donde sea, y va uno a otra zona a pedir o mandan mensajes de que sería bueno una ofrenda o algo, pero aquí estamos como peor. Eso está como difícil porque la situación últimamente con esta inflación y la pandemia y demás, más, ahí vamos a ver qué se recoge o cosas así. Pero vamos a mirar qué dice Pablo acerca de los de esas iglesias de Macedonia. Dice ahí en el capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, o sea, se está dirigiendo a los de Corinto, ¿no? Okay. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, otras, no la de Corinto,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, le está diciendo, señores de Corinto, les vamos a comentar lo que está pasando en las iglesias de Macedonia y cómo se ha manifestado allá la gracia de Dios, porque ellos han estado pasando por una situación supremamente difícil. ¿Sí? Y todo eso, esa gracia se refleja en la abundancia, en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estaban mal y dieron más, más allá de sus fuerzas. No es que, me sobran estos $2 aquí. No, lo que más puedo dar, no, y más, déjenme dar más. Pidiéndonos, fíjense en esto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor, primeramente a la iglesia, primeramente a su iglesia, a sus diezmos o como estuvieran acostumbrados a ofrendar. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No dejaron de cumplir con su compromiso con Dios en su iglesia, se entregaron a Dios y a pesar de eso dieron y con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Cosa tan interesante notar ese ánimo de dar. Ahora, de eso vamos a recalcar ahora más tarde. Ahora, en general, cuando hablamos del propósito de la vida cristiana, somos cristianos como ¿para qué? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Si ya soy cristiano, ¿ahora qué? Cuando hablamos del propósito de la vida cristiana, necesariamente tenemos que remitirnos a lo que Dios ha dispuesto para nosotros en Romanos 28, en Romanos 8, 28 y 29. Vamos a ver qué nos dice Dios acerca del propósito de la vida del cristiano. ¿Cómo es que son los pasos? ¿Cómo es que es la vida de un cristiano? ¿Para qué es que está un cristiano? Y dice así, en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ponle cuidado. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí se está refiriendo a los creyentes, a los que en realidad han entregado su vida en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son esos? Que los que aman a Dios. Dios ha predeterminado y decretado que todo lo que nos sucede a nosotros, los creyentes, contribuye y forma parte de ese plan que Él tiene para cada uno de sus elegidos. ¿Sí? Todo lo que nos pase, cuando tú eres creyente, todo lo que te pase, las muy buenas cosas que te suceden, las cosas más difíciles que te sucedan, todo eso es decretado por Dios para que Él cumpla su plan específico que tiene en ti. Él agarra todo y lo usa para ese fin. Todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos, entre muchos hermanos. Entonces ahí dice, pongámosle atención a eso, ahí dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un plan para ti y todo eso es su voluntad y eso es lo que tú vas a hacer.
Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer en últimas? Todo lo que vas a hacer diariamente, todo lo que vas a leer, todo lo que vas a estudiar, escuchar, lo que sea, debe ser para que tú te vayas transformando y cada día seas más parecido a la imagen de su Hijo. Ese es el fin, ese es el objetivo de tu vida. Para que cada día seas más parecido a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de todo aquel que ha venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, en verdadero arrepentimiento y fe, y le ha entregado el control de sus vidas. Uno dice, uno va a los pies de Cristo y le dice todo esto, le está diciendo, sí, yo cada día voy a poner todo mi esfuerzo para ser cada día más parecido a la imagen de tu Hijo, le dice uno a Dios. Es el propósito de todo cristiano. Y ese proceso de ser cada día más parecido a la imagen de su Hijo, ese proceso es lo que se llama santificación. La santificación. O sea, tal como lo dice el versículo 30 de Romanos 8, está más la explicación. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está concentrado lo que es todo eso de la salvación. ¿Qué es la salvación? En últimas, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los pasos de esa salvación que Dios da para los que creen en Él? Miremos un poquito específicamente para poder entender cómo es el plan de salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice acá es, los predestinó. ¿A quiénes? A los creyentes. Tú, que eres creyente, Dios predestinó que tú fueras creyente. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Antes de que todo existiera, el Dios, que lo sabe todo y dirige todo, Él desde ese momento dijo, yo quiero que Marcos, o como sea el nombre de cada quien, sea hijo mío, sea creyente y crea en Cristo Jesús. Eso lo dice en Efesios, ¿recuerdan? En Efesios 1, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque vio algo en mí, no, porque Él quiso. Según el puro afecto de su voluntad. No porque yo era alto o bajito o lo que sea, no. Esa es la predestinación. Él te escogió desde la eternidad. Entonces, dice, en el versículo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, ya hay unos que están predestinados. Nacen, viven y Dios los llama. Dios los llama, hace ese llamamiento, un llamamiento que es de Dios y un llamamiento al cual esos que están predestinados no pueden decir que no. Es un llamamiento eficaz, es algo que es ordenado por Dios. Nadie puede ir en contra de eso. Si tú eres llamado, tú vienes, punto. Ya está predestinado, es Dios. No eres tú, es Dios el que hace. Entonces lo llamó, lo acercó, lo trajo. Nadie puede rechazar un llamamiento así de Dios. En ese momento que llegamos a Él, cuando Él nos llama, llegamos a donde Él nos regenera, dándonos una nueva naturaleza, por medio de la cual podemos recibir la fe salvadora. Cuando acudimos a ese llamado de Dios, Él nos da una nueva naturaleza. Ya no tenemos esa naturaleza dominada por el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Ya Él quita eso y nos regenera una nueva vida. Somos nacidos de nuevo. Esa nueva naturaleza es la que permite que Él pueda funcionar, es la que puede aceptar una fe salvadora genuina. Una fe salvadora no puede llegar a una persona que está
muerta. Primero tiene que tener una naturaleza diferente que pueda aceptar una fe así. Tiene que ser otra persona, una naturaleza diferente, nacer de nuevo. Esa es la parte del llamado. Después él dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Okay. Y a los que llamó, a estos también justificó. Dice, justificó, o sea que ese hecho de tener la fe salvadora, él ya nos coloca en el sitio de los justificados. Aquí estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, muertos en pecado, dominados por el pecado, aunque creemos tener libre albedrío y hacer todo lo que nosotros queremos, eso es falso, porque nuestros pensamientos están completamente copados y cooptados por el pecado. Estamos acá. Él nos justifica al darnos esa fe y nos coloca aquí dentro de los justificados, dentro de los salvos, dentro de los que ya no estamos esclavizados por el pecado, sino que ahora somos esclavos de Cristo para hacer su voluntad. Y así poder vivir una vida abundante y tener derecho al cielo eternamente. Entonces, Él nos justificó. Después, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero después en el proceso se le llama, después de la justificación viene la santificación, que es todo ese proceso del cual estamos hablando y en el que nos encontramos hoy en día todos nosotros, ese proceso de santificación, que ya estamos aquí justificados, pero todavía tenemos todo ese remanente de esa naturaleza pecaminosa y Él en ese proceso de santificación nos viene transformando. Él nos viene transformando. Ese es el proceso de santificación. ¿Y qué va a pasar? Que durante los años que vivamos acá, estamos en ese proceso de perfeccionamiento y de ser cada día más parecidos a la imagen de Cristo Jesús, hasta que nos morimos, o hasta que Él venga y nos lleve donde Él, ¿sí? Y en ese momento es que vamos a ser glorificados. Entonces ya ahí en ese momento nuestro cuerpo va a reunirse con nuestra alma, pero nuestro cuerpo va a ser diferente, va a ser un cuerpo glorificado y ya podremos disfrutar completamente de la presencia de Dios, del amor de Jesús, de todo allá en el cielo. Ese es el proceso de la salvación. Entonces, ese proceso de santificación es el que hablamos de que y en el que estamos ahorita, de que vamos siendo hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que debemos cumplir esa etapa. Debemos santificarnos. Debemos santificarnos. Pero esta labor no la podemos hacer solos nosotros. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para vencer todo ese remanente de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces necesitamos un poder especial y ese es el poder que viene y que está dentro de nosotros y que viene con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros entonces nos da el poder para poder hacer esa transición, adelantar todo ese proceso de cada día ser más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su poder, y no hay poder más grande que el del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que, Él es el que hace el cambio, Él es el que nos transforma a través de la palabra, una herramienta que Él usa para transformarnos. Él nos pone situaciones para todas esas pruebas, todas esas tribulaciones por las que pasamos, todas esas son formas de que usa Dios para transformarnos y poder ser purificados cada vez por medio de las pruebas. Pero en ese proceso hay una parte que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer las cosas como para lograr esa santificación y hacer todo lo que su palabra nos dice que debemos adelantar, a pesar de que sabemos que ese cambio lo hace el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que participar y obrar en ese sentido
como que dependiera de nosotros, pero sabiendo que es por la fuerza de Él. Pero nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que hacerlo. Y Él nos ordena en su palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces nos ordena, eso es un imperativo. Haz esto, sed santos. ¿Cómo puedo ser santo? Vamos a mirar. Esto está en 1 de Pedro 1, 15 y 16, que dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué es necesario que, bueno, ya nos dio la salvación, ahora, qué necesidad hay de que yo sea santo y demás? Ya estoy justificado, ya soy hijo de Dios. ¿Por qué hay necesidad de esa santificación? Porque vamos a estar en la presencia de Dios, y Dios es absolutamente santo y nada que sea pecaminoso puede estar cerca de Él. Tenemos nosotros que santificarnos para irnos arrimando a Dios y que podamos estar allá, santificados. Ese proceso pues es la santificación y la glorificación. Pero entonces, para entender un poco más eso, debemos entender qué es lo que pasa en la salvación, ¿sí? Cuando estamos aquí en el mundo pecaminoso, entonces viene Jesús y en la cruz paga el castigo que merecen mis pecados. Dios aplica la justicia, su ira contra el pecado la aplica sobre Jesús en la cruz. Y esa justicia que Él aplica ahí, de que castigó los pecados, me la imputa a mí. Hace como que yo hubiera sido el que pagó los pecados. Sin serlo, lo hizo Jesús. Entonces viene esa imputación de la justicia de Dios en Cristo. Dios nos la imputa a nosotros por medio de la fe. Entonces, esa es la imputación de nuestros pecados. Antes de eso, nuestros pecados fueron imputados en Jesús. Fueron puestos en las espaldas de Jesús cuando estaba crucificado. Él llevó en sus espaldas nuestros pecados. Le estamos imputando nuestros pecados. Él aplica su justicia y por eso nuestros pecados son perdonados. Y después esa justicia es aplicada a nosotros como si nosotros no hubiéramos pecado prácticamente. Están perdonados nuestros pecados. Perdonados digo yo entre comillas porque en últimas Dios castigó. En Él fueron castigados. Al mismo tiempo, para poder que ese proceso sea completo y nosotros poder estar cerca de Dios, que es completamente santo, nosotros tenemos que ser santos para poder estar allá, lógico. La santidad de Jesús fue imputada a nosotros. La santidad de ese ser perfecto, que no pecó, que vivió en obediencia perfecta a Dios, esa santidad es imputada a nosotros y por eso nosotros podemos estar en la presencia de Dios, porque se nos imputa esa perfección, esa santidad de Jesús. Si no, nosotros no pudiéramos estar allá. Entonces está la imputación de nuestros pecados a Jesús, está la imputación de la justicia a Jesús, a nosotros, y está la imputación de la santidad de Jesús a nosotros. Pero nosotros debemos actuar en este proceso de santificación. Nosotros debemos buscar esa santificación. ¿Cómo hacemos para buscar esa santificación? Pues debemos mirar a Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Que por lo que se dice, Jesús es santo, Jesús no pecó, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro. Luego nosotros también tenemos que hacer lo mismo para tener esa santificación. Entonces, es lo que vamos a ver. Debemos entonces revisar qué nos dice la palabra de Dios de cómo fue en la práctica esa vida diaria de Jesús para poder imitarlo.
y poder llegar a ser santos, o al menos parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Todos sabemos que Jesús era un hombre de oración. Continuamente en los evangelios ustedes pueden leer de que él oraba. Cada momento. Él decía, voy a retirarme a orar. La oración de Getsemaní, a todo momento, él, incluso en la cruz, él oraba. Era un hombre de oración, siendo Jesús Dios. De todas maneras, estamos hablando de Jesús hombre. Jesús 100% hombre. Él oraba y le rogaba a Dios, le hacía sus peticiones a Dios, entendiendo que en últimas su voluntad es la que se debe hacer. Jesús era un hombre de oración. Por ahí debemos empezar nosotros. ¿Queremos ser santos? Oremos. Oremos. Jesús estudiaba las Escrituras, sabía las Escrituras, ¿sí? Desde pequeño, que se nos dice en las Escrituras que él crecía en estatura y en sabiduría. ¿Recuerdan? Cuando habla de toda esa época de la juventud de Jesús, él crecía en estatura y en sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De la palabra de Dios. Y él continuamente en todo lo que hablaba a las personas en sus predicaciones, en sus exposiciones, citaba el Antiguo Testamento. Continuamente. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras y usarlas. ¿Sí? Jesús era humilde. Muy humilde. Tan humilde era, él nunca se creyó el primero ni criticaba eso en todo el mundo. Humillarse Jesús a lavarle los pies de sus apóstoles. Jesús, pero él es humilde. Seríamos nosotros lo suficientemente humildes como para lavarle los pies al resto de los hermanos aquí. ¿Lo haríamos? De pronto sí. Pero en general toda su vida mostraba su humildad. Él no pedía nada suntuoso, ni mucho menos como en todas las iglesias de hoy en día, algo ¡bum! Espectacular. No, yo en esa barca, ahí yo no voy a predicar ahí en semejante barca tan fea. A mí tráiganme un yate y de pronto yo hablo ahí por algunos altoparlantes. Nada de eso. Humilde. Jesús consolaba a quien sufría. Empleamos nosotros tiempo para ir a consolar a quien se le murió a alguien. Empleamos nosotros tiempo para ir a acompañar, así sea sin decir nada, pero acompañar a un enfermo. Consolamos a los demás. Jesús enseñaba las Escrituras. Continuamente hablaba de las Escrituras. ¿Lo hacemos nosotros? ¿O simplemente nos dejamos enredar por las conversaciones que las otras personas estén llevando, que de santas no tienen nada? Nosotros ahí, sí, siguiendo las mismas conversaciones. Pero él hablaba de las Escrituras siempre. Jesús era compasivo y hacía suyo el dolor de los demás. Jesús fue valiente y enfrentó la hipocresía y la mentira. Él la enfrentó completamente, claramente, con autoridad. Jesús defendía a sus amigos. Cuando lo apresaron, le dijo a los soldados, bueno, ustedes vienen a buscarme a mí, a mis amigos déjenlo aparte, por favor. Él intercedía por ellos, los defendía. Fue noble, sencillo, rechazaba la opulencia, no fue orgulloso, no pecó. Se sometió a la autoridad de sus padres, ¿recuerdan? Cuando niño, cómo se sometía él a María y a José. Él fue un buen amigo, se lo demostró a todos los apóstoles, lo buen amigo que era. Su vida santa y alejada del pecado se puede resumir y explicar por medio de su absoluta y continua obediencia a Dios. Cada vez que podía incluso lo decía. Yo hago esto para obedecer a Dios, para obedecer a mi Padre, porque mi Padre me dijo, por Él es que hago yo esto. Yo voy a la cruz para obedecerte. ¿Hay otra forma para hacer todo esto de la salvación? Si hay otra forma, Dios, ayúdame y hazlo. Pero hágase
que se haga tu voluntad. Y Dios hizo su voluntad y lo crucificó. ¿No escuchó la oración de Jesús? ¿Se han preguntado ustedes eso alguna vez? Él le pidió otra manera y Dios le dijo no. Se hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Se sometió, obedeció. ¿Obedeces tú de esa manera a Dios? Una forma de nosotros saber cómo vivir el día a día santamente. Hay buenos indicativos en las Escrituras, muchos. Hay algunos versículos que nos muestran eso. Y voy a leer rápidamente algunos de ellos. Romanos 12, del 9 al 13. Del 9 al 13, sí. Romanos 12, del 9 al 13. Extracten de ahí, de lo que voy a leer, o de lo que lean ustedes ahí en sus Biblias también. Extractar de ahí es Jesús actuando. Pablo está hablando como si estuviera viendo a Jesús haciendo todas esas cosas. Jesús lo hacía. Pablo decía que eso lo tenemos que hacer nosotros. Dice, el amor sea sin fingimiento. Tu amor debe ser sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Compartimos nosotros para las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra iglesia? ¿Compartimos? Así era Jesús. Y lo está diciendo Pablo de cómo nosotros podemos vivir santamente. Primera de Corintios 13, ustedes saben que es el capítulo del amor. Y al hablar del amor y de las características del amor, lo que estamos viendo son las características de Jesús. Pero esa es lo que nos dice Pablo de cómo nosotros debemos vivir santamente, ¿sí? Y cómo debemos amar. Y nos recuerda que en 1 Corintios 13, 4 al 7, nos dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. ¿Eres envidioso? No de boca para afuera, yo creo que de boca para adentro. Bueno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada. ¿Alguno de ustedes se cree más que el otro? ¿Más que otro? ¿Que uno de tus amigos? ¿Te crees más que él? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¡Wow! ¿Nunca te irritas tú? Jesús nunca lo hacía. No se irrita. No guarda rencor. Oh, es que me las paga porque me las paga. Yo no voy a dejar de hacer eso. Eso no es vivir como Jesús. Eso no es buscar la santidad. Es alguien que no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta sin problema. Colosenses 13, del 12 al 15, nos ordena, vestíos, pues, como escogidos de Dios, porque lo somos. Vestíos, pues, de lo que eres. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Si hace uno todo eso, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Por último, segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Son 3 versículos. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Esto es para mirar cómo es que debemos nosotros vivir diariamente para buscar la santidad. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, afecto entre nosotros los hermanos, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si nosotros no vivimos en amor, no podremos ser santos. Si no podemos llegar a ser santos, si no vamos transformándonos a ser santos, no vamos a poder estar cerca de Dios. O al menos hay muchos nubarrones entre Él y nosotros. Adicionalmente a lo anterior, creímos, podemos decir que hay una característica que sobresale sobre muchas, y es que Jesús fue un dador extraordinario. Él vino, se hizo hombre para dar. Él no se quedó con nada, Él dio todo de Él. Él como hombre dio todo lo que tenía. Dio su amor, su tiempo, su conocimiento, su atención y lo más importante, dio incluso su vida por los demás. Para que personas como tú y como yo, que éramos enemigos de Él, para que pudiéramos tener salvación. Él dio su vida. Para que tú pudieras tener salvación y no sufrir el castigo de la ira de Dios en ti. Si Él dio hasta su vida, nosotros estamos dando de la misma forma a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Estamos dando todo lo que yo puedo darle a esa persona. Cuidado, atención, preocupación, todo esto. Cristo Jesús lo dio todo. Y ¿qué es lo que Dios quiere? Que demos con alegría y no con tristeza. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Que lo imitemos y demos, pero de corazón, para beneficio de nuestros hermanos primeramente. Acostumbrémonos a ser dadivosos. Nada de lo que tenemos es por nuestras fuerzas. Todo ha sido dado por Dios. ¿Para qué? Para darlo a los demás. Pero tengamos en cuenta una cosa. No por dar vamos a ser más santos. No. Somos santos y una consecuencia de ser santo y de estar buscando la santidad, la prueba de que estamos buscando la santidad es que damos. No de que por dar vamos a ser santos, no, sino que si estamos buscando en realidad santidad, así como Jesús, imitándolo a Él, como consecuencia de eso vamos a ser buenos dadores. O sea que primero tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, indudablemente. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cualquier cosa que demos no tiene a Cristo, no tiene ningún significado. En últimas, oh, pero yo lo hago con todo amor. Ok, sí, dalo con todo amor, pero en el fondo sabemos que no. En el fondo cualquier cosa que uno da a alguien que no es creyente es algo que en el fondo lleva orgullo, lleva vanagloria y demás. Solo una persona que está con Cristo tratando de imitarlo a Él, como producto de ese amor a Él, y dar, ese dar es un dar que produce beneficios porque glorifica a Dios. El dar de corazón para glorificar a Cristo Jesús es lo que nos muestra nuestra madurez espiritual.
¿Tú quieres saber qué tan maduro eres espiritualmente? Todos queremos eso, ¿cierto? Hay una forma para que tú sepas qué tan maduro eres espiritualmente hablando. ¿Estás avanzando en tu vida espiritual o estás estancado? ¿O qué es lo que está pasando? Una forma es, da, ofrenda a los hermanos en la fe y a otros, da. Y cuando lo hagas, mira tu corazón. ¿Qué pasa con tu corazón? Cuando tú das, analiza eso y así vas a saber qué tan maduro espiritualmente eres, qué tan cristiano eres. Cuando das, estás alegre por haber dado, disfrutas de un sincero contentamiento y te sientes mal por no poder dar más, queriendo dar más, no puedes, ojalá tuviera para dar más. ¿Siente así tu corazón? O más bien, cuando uno va a dar, pues uno busca aquí los billetes de menor denominación y ya, yo como que escogí mal, pero pues voy a mirar mejor la próxima vez. O se siente contento, no tengo sino esto, espera a ver, voy allí, saco más para dar, porque se necesita más. ¿Se siente bien tu corazón? O por el contrario, estás triste e incómodo por tener que dar. Es que tengo que dar. Incluso cuando yo habla del diezmo, es que tengo que dar el diezmo. Eso no luce ante los ojos de Dios. ¿Estás dando solo para aparentar y quedar bien con los demás? Como los fariseos que hacían sonar las monedas cuando daban su ofrenda en la iglesia. Es que yo le di a este ministerio no sé cuánto y envié una cantidad de dinero allí o allá. Ni lo digas. Tan pronto lo dices, ya eso no tiene ningún valor. Revisa cuanto antes si es que en realidad te sientes así, te sientes mal por haber dado y todo eso. Revisa cuanto antes tu relación con el Señor, pues porque eso muestra que no estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en ti y te esté transformando. Algo hay que tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme. Aprovecha esta época. Aprovechemos esta época. Regala. Da. Y analiza tu corazón. Órale al Dios dador, al Dios de misericordia, al Dios que te ha dado todo lo que tienes y pídele que te siga transformando y te convierta en un dador alegre. Da. Sé dadivoso. Y mira, analiza tu corazón. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti, de ti. Nada es nuestro, sino que tú, por tu amor, tu misericordia, nos lo has dado, Señor, para que podamos emplearlo en los demás, Señor, y mostrar por medio de estas buenas obras tu amor, Señor. Que sepan que todo viene de parte de ti y no de nosotros, para que el que se lleve la gloria seas tú y no nosotros. Padre, pone en nuestro corazón el deseo de dar alegremente, de dar en amor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que tú nos sigas transformando, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Amén. Amén.